La brutalidad del saqueo de Roma, 1527. La necesidad de la reforma era el grito que se escuchaba por todas partes, y esa reforma tenía que comenzar desde la cabeza. El Papa, uno de los males en que cayeron algunos pontífices de este siglo, fue la frivolidad y el espíritu mundano. Clemente VII fue una muestra. Como arzobispo de Florencia había sido bueno, pero como el Papa agravó los males consintiendo algunos excesos en la política, su gran hierro fue indisponerse con el emperador Carlos V, baluarte de la Iglesia, al apoyar a su rival, el rey Francisco I de Francia. Este intentó hacerse por la fuerza del ducado de Milán y fue vencido y capturado en Pavia por el emperador en 1525. Para procurar su libertad firmó el Tratado de Madrid, pero inmediatamente lo rompió y volvió a levantarse en armas contra el emperador. Es aquí donde interviene Clemente VII, pues le ofreció su apoyo para liberarse del influjo del emperador que tenía en Italia. Tras consultar a sus teólogos y trasquilar su conciencia, ataca militarmente con sus lansquenetes la ciudad de Roma y captura. 1527 se hizo el ataque con una fuerza de 20.000 hombres integrados por italianos y españoles, a quienes se agregaron 10.000 jóvenes luteranos, cuyo jefe decía: «Quisiera ahorcar al Papa con mis propias manos». El ataque fue brutal. La soldadesca arrasó cuanto encontró a su paso, saqueó de Roma. Se dominó este hecho. Su brutalidad causó consternación en toda Europa, tanto que el franciscano cardenal Quiñones reprochó duramente al emperador Carlos V, diciéndole que no merecía llamarse emperador, sino más bien general de Lutero. Por otros predicadores decían: «Roma, haz penitencia, esto es castigo de Dios», y todos clamaban por la reforma de la Iglesia. Clemente VII estuvo prisionero de Carlos V hasta fines de 1527. Se empieza a pensar que ha llegado el momento de la reforma, y lo mismo que cuanto caía del Imperio Romano, muchos se retiran a hacer penitencia. Una de las ciudades italianas donde más se conservó el fervor religioso fue Venecia, debido a que no sufrió por las guerras, el hambre o la peste. Preclaros venecianos eran Contarini y San Jerónimo Emiliano. Allí estuvo fuerte el oratorio del Divino Amor, cuyo primer intento era renovar la propia alma por medio de la oración, la predicación y la práctica de los sacramentos a la caridad cristiana. Como siempre, la reforma fue obra de santos. Continúa la gran hazaña evangelizadora de América. Era común denominador en la gesta civilizadora de España. Aparece siempre en todos los escritos de este tiempo la conversión de los infieles, que todos conozcan a Dios nuestro Señor, que se implante la santa fe católica. Cortés y Pizarro entregaron al Imperio español los inmensos territorios de los imperios azteca 1521 e inca en 1532, respectivamente. Almagro explora Chile y Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en 1535. Su hermano Pedro se dirige al Paraguay en 1538. Vasco de Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico en 1513. Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo durante el Trienio en 1519 y 1522. Los papas Inocencio VIII en 1482, Alejandro VI en 1493 y Julio II en 1508 habían concedido a los reyes españoles una serie de privilegios para el gobierno de la Iglesia tanto en España como en las Indias: formación de la diócesis, el nombramiento de los obispos, recaudación de los diezmos, aprobación de los documentos pontificios, construcción de las iglesias, el control de religiosos, etc. Resumamos un poco de lo que dijimos anteriormente. Desde inicios de América, la Iglesia quedó estrechamente sujeta al poder civil. En este descubrimiento es verdad, hubo abusos y explotación por parte de algunos conquistadores, incluso disminuyeron poblaciones autóctonas debido a los duros trabajos a los que se sometían a las enfermedades. Los españoles se hacían
distribuido las tierras y las poblaciones, el sistema de encomienda, lo cual llevaba a una esclavitud disimulada de los indios por parte de los españoles. En 1551, el dominicio Montesino presta en un sermón contra la explotación de los indios ante el furor de los colonos que llevaron el asunto ante la corte de España. Los reyes Burgos en 1512 mantuvieron la encomienda, pero exigieron que los indios fueran tratados como hombres libres y que los amos se preocupasen de su vida cristiana. Esta evangelización americana es llamada gesta evangelizadora, epopeya religiosa, empresa singular. La respuesta de la Iglesia. Todos esperaban la respuesta de la Iglesia en todo este desbarajuste. La Reforma sería capaz de poner los cimientos de esta reforma deseada. El Espíritu Santo, otra vez más, no abandonó la Iglesia. Todavía pululaban en el aire las ideas conciliaristas del siglo pasado. El Quinto Concilio de Letrán en 1512 a 1517, bajo el papado de León X, condenó el conciliarismo y la pragmática sanción de Borges, que quería la independencia con respecto a Roma. En ese concilio quiso responder al rey de francés, Luis XII, que al igual que Felipe IV el Hermoso, al Papa Bonifacio VIII, privó al Papa de subsidios, reunió al Concilio Nacional de Tours y apoyó otro ecuménico en Pisa en 1511, de corte galicano el primero y conciliarista el segundo. Mucho se habló de la reforma en este concilio quinto de Letrán, pero sus resultados no tuvieron importancia proporcionada a su larga duración. La gran reforma católica en el concilio de Trento. Dios hizo surgir la reforma católica no solo para combatir el protestantismo, sino para lanzar más con la claridad de la doctrina de la Iglesia católica. La antigüedad cristiana europea explotó en múltiples iglesias opuestas a Roma. Seriamente apuntada, las iglesias romanas reaccionó, intentando reformarse. Incluso algunos príncipes católicos se lanzaron incluso a una reconquista armada. A todo esto lo que se da a veces el nombre de contrarreforma. No es exacta la expresión contrarreforma porque pareciera que se aprobase de reforma de Lutero, que en realidad no fue una reforma sino un complejo dogmático, disciplinar y moral, no siempre bien aclarado. Además, para reformar la Iglesia no es necesario destruirla ni separarse de ella como hizo Lutero, sino permanecer fiel a ella. Tampoco es exacto ese término de contrarreforma porque diría la impresión de que la restauración de la Iglesia católica sería una mera reacción contra el protestantismo, siendo así que la reforma de la Iglesia católica es eminente, constructiva, vital y positiva. La Iglesia católica convocó al Concilio de Trento en 1545 y 1563 bajo los papas Paulo III y Julio III y Pío IV. El fin y el objetivo de Trento fue salvar la ortodoxia de las costumbres, mantener la unidad de la Iglesia, reanimar la santidad del clero y el pueblo. El Papa se ayudó para la reforma de los obispos y la diócesis de los tetianos fundadores por San Cayetano Tiene y Pedro Carafa. Trento abrió una nueva era de la Iglesia. A sus decretos empezaron a practicarse por toda la cristiandad. El concilio, además de abocarse a la reforma de las costumbres, se centró sobre todo en aclarar la doctrina católica negada por Lutero. Primera etapa del concilio en 1545-1547. Siendo el Papa Paulo III, se reconoció el valor de la tradición apostólica al igual de la Escritura. Como fuente de fe, se definió el canon de los libros inspirados, se declaró el significado de la Vulgata, no en el sentido filológico, ausencia de errores de traducción, sino en el dogmático. Se proclamó como norma de interpretación de la Escritura la opinión cómoda de los santos padres y el juicio de la Iglesia. Se publicaron los decretos dogmáticos sobre el pecado original y sobre la justificación. Se llevó a examen y se definió la doctrina sobre los sacramentos en general y del bautismo y de la confirmación en particular.
se dio una serie de decretos de reforma respecto a la predicación, la obligación de residencia y el cúmulo de beneficios. En la segunda etapa, en 1551 y 1552, siendo el Papa Julio III, prosiguieron los decretos relativos a la Eucaristía y a la penitencia y a la extrema unción, además de los concernientes al ejercicio de la autoridad episcopal, las costumbres del clero y la colocación regular de los beneficios eclesiásticos. La tercera etapa, en 1551 a 1563, siendo Papa Pío IV, se promulgaron los decretos sobre la comunión bajo las dos especies, que declararon no necesarias, sobre el carácter sacrificial de la misa, sobre los sacramentos del orden y del matrimonio, sobre el purgatorio, la veneración de los santos, de las imágenes y reliquias. Simultáneamente se dieron 42 artículos que se pueden ser considerados como la ausencia de la Reforma Tridentina, concernientes a los importantes sectores de la vida eclesiástica, acerca de la residencia de los obispos, las condiciones para colocación de las órdenes por parte de los obispos, el uso del latín en la celebración de la misa y administración de sacramentos, sobre la disciplina del clero, la formación eclesiástica, etc. El 15 de julio de 1563 se aprobó el importante decreto sobre la erección de los seminarios. Solamente por él se podrían dar por el bien empleados todos los trabajos del concilio. Igualmente, se legisló sobre los diversos aspectos de la vida en la Iglesia: el matrimonio, que invalidaba los matrimonios clandestinos, las indulgencias, los ayunos, las visitas pastorales, la observación de los días festivos, la acumulación de beneficios, la reforma de las órdenes religiosas, y propició además que más tarde se publicaría el misal en el brevario del Catecismo Romano y el índice de los libros prohibidos. En la última etapa asistieron 225 padres, 6 cardenales, 3 patriarcas, 193 obispos y arzobispos, y 7 abades, y 7 superiores generales de orden religiosas, 39 procuradores de otros tantos prelados ausentes. Había pasado 18 años desde su inauguración. Pío IV confirmó los decretos conciliares mediante la bula Benedictus Deus en 1564 e instituyó la congregación del concilio para la mejor interpretación de los mismos y su ejecución. Tales decretos fueron aceptados sin reserva por la mayor parte de los soberanos y de los estados católicos. Solo Francia admitió los dogmáticos, pero no los disciplinares. Aquí están resumidos los principales puntos doctrinales del Concilio de Trento. Declaró que las fuentes de la revelación son las Escrituras y la tradición de la Iglesia. De esta manera, la Iglesia contestaba la doctrina de Lutero, que todo lo cifraba en solo la Escritura. Fijó los libros de la Biblia o canon. Son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes aceptan 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en total 66 libros, 7 menos que los católicos. Los protestantes no aceptan Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastes, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Explicó la doctrina del pecado original y la gracia de los sacramentos, que en pocas palabras se resume así: el hombre nace herido con el pecado original y no corrompido. Dicho el pecado se borra totalmente con el bautismo, aunque queda la concupiscencia o la tendencia a la inclinación al pecado. El bautismo no santifica, y el hombre, con la gracia del bautismo y los sacramentos, pueden hacerse obras buenas y meritorias a los ojos de Dios. Así daba contestación al protestantismo, que decía que el hombre estaba totalmente corrompido y era capaz de hacer el bien, aunque haya recibido el bautismo. Para ellos, el bautismo se hace justo al hombre, pero no porque lo regenere, sino porque Dios ya no le imputa el pecado en virtud de los méritos de Cristo. Reafirmó la existencia de los 7 sacramentos. Afirmó que solo la fe en Jesucristo salva, pero que las obras buenas son necesarias. Los protestantes decían que solo la fe salva,
pues todas las obras hechas por el hombre son obras empecatadas y no agradables a Dios. Volvió a enseñar, conforme a la tradición, el valor de las indulgencias, el culto de los santos, el celibato, la vida religiosa, la existencia del purgatorio. Para ganar las indulgencias se necesita, además de la obra de caridad a la que está ligada, tener un corazón contrito, que rechaza el pecado. Ese espíritu penitencial se debe manifestar confesándose, recibiendo la comunión y rezando por las intenciones del Papa. Si no hay este espíritu penitencia, la indulgencia sería una compraventa, que es lo que Lutero echó en cara a la Iglesia. Publicó el Catecismo Romano, destinado a los párrocos para ayudarles en su predicación y en la enseñanza del catecismo a los niños. Los papas aplicaron al concilio, organizaron la Iglesia, instituyeron seminarios, universidades. Roma se embelleció y adquirió su fisonomía de capital del mundo católico. La cúpula de la Basílica de San Pedro se acabó en 1590. Los años santos de 1575 y 1600 tuvieron gran éxito. La aplicación del concilio de los países católicos, dependiendo en parte de la voluntad de los soberanos. Felipe II de España recibió muy pronto las decisiones conciliares. En Alemania y los emperadores les habría gustado obtener el matrimonio de los sacerdotes. En Francia, por considerar que el concilio atentaba contra el poder real, los reyes negaron su publicación. Grandes hombres de la Iglesia dieron un impulso al concilio. Pedro Canicio, jesuita holandés, recorrió incansablemente Europa y especialmente los países germánicos para poner en práctica la reforma católica. En Milán, Carlos Borromeo representa el modelo de obispo según el Concilio de Trento. Llevó una vida austera, reunió sínodos diocesanos, fundó colegios y seminarios. En consecuencia, el Concilio de Trento imprimió un nuevo rumbo a la Iglesia, afirmó la ortodoxia y devolvió al pueblo la confianza de sus pastores. Desde Trento, el obispo y el párroco deberían vivir con el pueblo.